Reciban todos un cordial saludo. El pasado 5 de septiembre, en Bolivia, hemos recordado el Día del Investigador. Es el Día del Investigador en torno al natalicio del profesor Noel Quiem Mercado, quien falleciera asesinado en 1985 al incursionar por un parque, el Parque Nacional Huanchaca, donde lamentablemente había personas que estaban fabricando, bueno, un laboratorio de narcotráfico, bueno, de la generación de cocaína, ¿ya? Y bueno, él y su expedición fueron alcanzados y fueron asesinados por estas personas. Eh, en honor a ello, en honor a su vocación científica, cada 5 de septiembre se recuerda el Día del Investigador. Y ustedes están avanzando esta materia, son investigadores. ¿Por qué? Porque solamente hay una manera de aprender investigación y es haciendo una investigación. Por eso vamos a empezar a hacer una investigación el día de hoy a partir del estado del arte. Estado del arte. ¿Les suena un poco? Ah, ¿Han escuchado alguna vez de esta palabra? Abro la participación. A ver, me gustaría escucharte. Juani, Stephanie, Rosy Velarde, Morán. Juani, Stephanie, ¿me escuchan los demás? A ver, Juani, enseguida vengo a abrir. Quiero ver si Juani está, porque si no está, no sé qué hace su cuenta abierta. Ah, no tengo micrófono. Ok, eso es otra cosa. Me saludas a tu hermano, ¿ok? Adelante, Abril. Te Sí, escucho. bueno, es como que es una investigación documental, ¿no? Acerca de diferentes específicos y a la vez o sea, va a buscar, claro, va a buscar apoyarse en bibliografía, pero específicamente, como decía, en un mismo tema que se está tratando. Genial. No tengo nada más que añadir a lo que tú has señalado. Muy, pero muy bien. Y también destaco la participación de Denis Taka, quien escribe es el estudio del conocimiento acumulado sobre un tema en particular. Eh, a ambos, obviamente, muy bien, muy bien. El estado del arte. Bueno, les voy a decir enseguida por qué se llama estado del arte, ¿ya? Cuando yo pienso en estado del arte, pienso en la Venus de Milo, el David de Miguel Ángel, o el Moisés de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Eh, realmente pienso en ello. Sin embargo, la concepción o la referencia en este punto no hace, no incide en esa, bueno, en esa concepción o en ese significado. Y les vamos a explicar por qué concretamente en este punto. El estado del arte se concibe específicamente como ustedes lo están viendo, una investigación documental. Es una investigación. Y al ser documental requiere la lectura, que busca identificar cómo se encuentra un conocimiento, cómo está el conocimiento de manera concreta. Cuando hablamos específicamente del estado del arte, identificamos que en este marco vamos a presentar al final del semestre un informe grupal. A partir de hoy lo vamos a hacer. Cada equipo
Cada equipo va a trabajar en un estado del arte respecto a un determinado tema. En base al tema que se va a señalar, vamos a hacer un estado del arte que, como dice Abril, simplemente es una revisión documental. Una revisión documental para identificar cómo ha sido abordado el tema o la problemática. Vamos a explicar por qué es importante el estado del arte. ¿Ya? A ver, yo les voy a decir, imagínense, he inventado algo novedoso y he hecho no sé, algo muy, pero muy interesante que lo podemos explotar económicamente. Y les digo, he inventado la rueda. Si yo les dijera a ustedes, a ver, he inventado la rueda, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a responder? A ver, Annelies Raiza, Annelies y luego José Haro. Annelies Raiza Siles. Buen día, Alicia. Gunnar me llama Annelies. Ay, perdón. ¿Mm? Ya, te digo que he inventado la rueda. ¿Qué me dirías tú? Que cómo lo ha hecho, qué pasos ha seguido. Ya, ¿estás segura pero que he inventado la rueda? No, pero sí estamos hablando de manera. Ya. Primero desconfiaría porque esto ya estaba hecho, ¿verdad? O sea, Jairo, adelante. Sí, Gunnar, quería ir a ese punto de que, o sea, primero cuestionar de que la rueda ya ha sido inventada. En el caso de que sí fuera algo que usted lo hizo, ahí sí vendría las preguntas de cómo se le vino la idea, qué cosas utilizó, cómo hizo y todos esos. O sea, pero ahorita sí, usted dice de que inventó, no sé, una rueda o algo, se consideraría mentira porque ya fue inventada. Exacto. Exacto. Muy bien. ¿Cómo puedo inventar algo que ya está inventado? ¿Cómo puedo hacer algo que ya está hecho? O sea, ¿cómo puedo justamente desarrollar o recorrer un camino que ya lo he recorrido? Me dejo entender. Muchas veces investigamos cosas que ya han sido investigadas. Muchas veces hacemos precisamente elementos que ya justamente han generado. Claro, una cosa es inventar y otra cosa es, como dicen ustedes, mejorar. Muy interesantes preguntas. ¿Cómo lo inventó? ¿Qué cosas utilizó? ¿Cuál es la función? ¿Es por qué? Y Micaela me dice, mejorando ese producto. Claro que sí. Una cosa es inventar un producto, pero otra cosa es mejorarlo, ¿cierto? Pero aún así, cuando yo digo voy a inventar la rueda, pues eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque ya ha sido inventada. Hay muchos investigadores que hacen una investigación de temas que ya han sido abordados, de temas que ya han sido investigados. Entonces, ¿cuál es la utilidad para investigar algo que ya fue investigado? ¿Me dejo entender? Así como Micaela dice, habría que mejorar la investigación y habría que tomar otro tema. Es importante hacer un estado del arte para saber quiénes han investigado el tema que voy a investigar y cómo lo han investigado, para identificar qué les ha faltado y sobre eso de qué les ha faltado, desarrollar el problema. Hacemos también el estado del arte para hacer los antecedentes del tema que investigamos. Eso es muy importante. El estado del arte es una recopilación de fuentes de información, una investigación documental en relación a lo que vamos a investigar de manera puntual. ¿Alguna pregunta de lo que es el estado del arte? Ok, Alejandro Saúl dice reinventar. Bueno, pero si ya se ha inventado, reinventar algo que ya fue reinventado. Quizás sería mejorado, ¿no?
como esta imagen, mejorarlo en función de los usos. Pero aún así, no sería invención, sería justamente esto, mejora del producto como tal. Aunque sí se podían haber componentes que se hayan podido mejorar a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta sobre el Alguna. estado del arte? Te escucho, adelante, por favor. Y reinventar estaría bien dicho. Mm, a ver, entendemos justamente la invención como... A ver, vamos a preguntarle a Ray. Entiendo que como que inventar es parte de una investigación científica de desarrollo experimental, ¿sí? Cuando hemos visto los tipos de investigación científica. Entonces, inventar viene de la generación de la invención de algo. Perdón, Gunnar, me refería a reinventar. Sí, es lo que estoy buscando, reinventar. Dudas rápidas, aquí está. Reinventar. Estoy acudiendo al diccionario de la Real Academia Española para tener... La palabra reinventar no está en el diccionario. La palabra que se muestra puede estar relacionada a inventar. Hallar, descubrir algo, decir algo presentándolo como verdadero sin serlo, decir embustes. Ya. Concretamente, creo que sería más conveniente si estamos hablando de la generación de algo, utilizar como el verbo mejorar, porque técnicamente reinventar, como ustedes lo están viendo, no lo reconoce el diccionario de la lengua española, porque no Gunnar, tiene ¿qué mucho sería sentido, ¿no? renovar? Tendría que ser renovar, mejorar, no aún así reinventar, porque ya lo que está inventado no se puede inventar de nuevo. Y el prefijo re establece una nueva inversión. De acuerdo a la Real Academia Española, miren, no existe la palabra reinventar. No existe. Ya, y eso, si no está esta palabra, sería mejor no utilizarla. Sería más preciso renovar, mejorar concretamente. ¿Listo? ¿Por qué se llama el estado del arte? Reitero, cuando uno habla del estado del arte, acá yo pienso, no sé ustedes, pienso en la Gioconda, la Última Cena, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, ya me están hablando de las tortugas ninja, no, justamente en función de esos cuatro artistas. Pero el estado del arte viene desde el nombre desde los Estados Unidos. Y es que los gringos, y es que Europa, han desarrollado mucha investigación. Y ese contenido que han desarrollado está en idioma inglés. Y de ahí viene estado del arte. Pero no quiero leer y yo. Ya voy a pedir a alguien que tenga una hermosa voz. Algo me dice que tú puedes tener una linda voz. Lady Luna. Aquí le dice Gunnar. Ya, Adelante, por favor. ¿Puedes dar una lectura? sí. Estado del arte. El concepto estado del arte es un anglicismo que proviene del término state of the art, nivel más avanzado de desarrollo alcanzado en un momento determinado en cualquier aparato, técnica o campo específico. Am, lo que está al lado mal. No, no es necesario. Ok. Gracias por la lectura. Cuando hablamos específicamente del estado del arte, encontramos una palabra, art, que tiene otro significado. Explico. Y quizás justamente para eso puedo utilizar esta pequeña
puedo utilizar, a ver, un momentito, nuevo. Colaborar, herramienta, validar, ventana. Ya. Voy a utilizar un programa que se llama CMaps, que les permite a ustedes generar mapas conceptuales. Ustedes saben qué son mapas conceptuales, ¿verdad? ¿Ya han hecho en alguna materia? Hola. Sí, Hola. Gracias, Abril. Para los que no se acuerdan, los mapas conceptuales son unas redes de palabras y son muy buenas para poder entender la relación específicamente entre diversos términos como tal. Bueno, a ver, ya. Por ejemplo, acá, por ejemplo, esta es un mapa mental. Identificamos acá sustantivos, nombres o sustantivos o frases y las unimos con palabras conectores, pero sobre todo son sustantivos. Los mapas conceptuales nos permiten justamente enlazar, aquí dice, los mapas conceptuales ayudan a responder preguntas clave, representan conocimiento organizado que incluye sentimientos, afectos asociados y es necesario para responder preguntas claves que son dependientes del contexto, etc. Nuestra mente funciona justamente en red, lo asocia. Entonces, los mapas conceptuales nos ayudan específicamente a ello. Y ese es un interesante paquete para poder desarrollar mapas mentales y se llama el CMaps. Aquí lo que tengo que explicar es la palabra state of arts. Of art. Esta palabra es una palabra que viene del inglés, en realidad, y que tiene dos significados. Primer significado, al español. En español, esta palabra significa, obviamente, estado del arte. Traducida es estado del arte, pero se entiende arte en español como una expresión artística. Pero ese no es el sentido. La palabra arte en inglés tiene dos significados. El primer significado, en la traducción al español, es justamente arte. ¿Sí? Pero en inglés, esta palabra un ratito, tiene dos significados, no solamente uno. En inglés, pues significa, el primer resultado se refiere a la expresión artística y en segundo, representa un grado avanzado en una técnica, una obra, etc. Este significado de acá no se le atribuye en español. En el idioma español, el estado del arte solamente significa, arte significa una expresión artística, nada más. Pero en inglés se le atribuye otro significado que no es traducido al español. ¿Me dejo entender? Hay ciertos términos que en el idioma inglés no tienen traducción en español. Por ejemplo, uno de esos términos es marketing. Marketing no tiene traducción al español. Algunos le han llamado mercadotecnia,
Pero no, la mercadotecnia no es lo mismo que el marketing, porque el marketing es la suma de la mercadotecnia más mercadeo. Van a ver eso ustedes en séptimo semestre, ¿ya? Otra palabra medio rara, por ejemplo, es justamente la palabra, la palabra administración. En inglés hay dos palabras que significan administración. La primera es management, management. Y la segunda es administration, Gunnar, buenos días. ¿sí? ¿Podrías hacer Zoom, por favor? No puedo. Es que no se ve desde el computador. Eso es lo máximo que puedo hacer, ¿no? Administración, management y administration son dos términos que son ciertamente diferentes en inglés, pero en español no es así. En español, estos términos significan administración. Management se refiere sobre todo al desarrollo de un campo de estudio que está basado en el manejo de los recursos, en la gestión de los recursos. Y administration se refiere específicamente a la estructura de las empresas. No es lo mismo. En inglés no es lo mismo. En español, ¿ya? Este término, bueno, esto es en inglés. Y en español, la única traducción para ambos términos es justamente este nombre, administración. Es lo único. No hay un término, o sea, cuando hablamos de management o hablamos de administration, en español solamente hay un único término, pero tienen significados diferentes, no son lo mismo, pero en español lo tomamos específicamente como un término que incluye ambos significados. Cosas raras, ¿no? En el acervo español y el acervo inglés. Un término, hay cosas también del español que no tienen su palabra de traducción en inglés. Por ejemplo, ¿cómo se dice antes de ayer en inglés? The day before yesterday. Pero ese no es un término, es una frase. Ah, sí, no hay término para esa No palabra. hay un término para eso. Asimismo, ¿cómo se dice estadounidense? El gentilicio estadounidense en inglés. No tienen, es American. Ok, genial. ¿Ven? Es American, ¿no? Pero es que los norteamericanos, los estadounidenses, se llaman a sí mismos americanos y llaman a su país América. Y cuando le preguntamos, ¿y nosotros qué somos? Porque nosotros también estamos en el continente americano, ¿sí? América para nosotros es un continente. No, para ellos América es un país, su país. ¿Y nosotros qué somos? Ah, ustedes el patio trasero, a Latinoamérica. Bueno, estoy exagerando. ¿Ya? En todo caso, justamente cuando señalamos y nos referimos, hay términos en inglés y en español que no se pueden traducir o que tienen divergencias. Y uno de ellos es art. En inglés, reitero, tiene dos significados: expresión artística y grado avanzado de una técnica u obra, en este caso de un tema. Y en español, esta palabra art significa solamente arte, puntualmente, ¿sí? Adelante, si hay alguna pregunta, por favor. Gunnar, solo una aclaración.
El término que ellos utilizan para referirse a ellos como We American, sí tiene un poco de sentido porque es el único país que en su nombre tiene la palabra América, United States of America. Y por eso se consideran a ellos mismos también como americanos y por eso dicen American. En sí estaría un poco permitido y tiene sentido que se utilizaran el gentilicio American para referirse a ellos, Y porque es el único como, país con ese término en su pero nombre. claro, pero América no es solo un país, es un continente, ¿verdad? ¿Tú eres americano o no? Sí, pero es el único país que lleva el nombre América en su nombre. Claro, pero más que una concepción literaria, es una concepción cultural de acá. En este aspecto es justamente referirnos al tema. Pero buena participación, Alejandro. Eh, tenemos conocimiento y hay que justamente, y hay que referirnos. Alejandro Laime. Muy bien. Quien utiliza los conocimientos los debe Ah, demostrar y los debe Gunnar, difundir. ¿Sí? reinventar sí está en la RAE. He enviado una captura al grupo de WhatsApp. Ya. ¿Me puedes explicar entonces por qué dice esto por qué dice esto la RAE? No sabría decirlo, pero en su página de Twitter oficial, en la que cada día le envían consultas y la RAE responde, pone que reinventar significa inventarse de nuevo, aunque parezca un poco ilógico, pero esa sería la definición de la palabra. Y yo te sugiero que puedas sacar una captura, Sí, la ¿ya? subí al WhatsApp, No, la una puede ver. captura de esto. Y preguntes específicamente eso en el Twitter, de donde has sacado. Porque esta también es una fuente oficial. Entonces, si es la misma fuente, Tendría que ser la misma fuente. se tiene que explicar la Real Academia Española eso, para no utilizar un término que no dice. ¿Ok? Gunnar, creo que eso de Twitter, o sea, responde a las inquietudes que les preguntan, pero no está como tal en la Real Academia. Por eso no sale en la página. Vamos a averiguar, estamos justamente investigando. Entonces, tómenle captura a eso o pueden buscar ustedes en la página web, busquen el término reinventar y preguntamos en la consulta Twitter y decimos, si ustedes han señalado esto, ¿por qué en el sitio web está esto? El doctor Calle ha encontrado errores en el diccionario de la Real Academia. Entonces puede ser que Alejandro, tú hayas encontrado también algo que es disonante, ¿no? O podemos consultar con el doctor Calla, él ha señalado quizás todo ello, haciendo un estudio, pero justamente es necesario que nos puedan responder, ¿no? Nos puedan señalar. Bien, me encanta justamente ese espíritu, me encanta que ustedes puedan investigar, me encanta que no crean todo lo que se les dice, porque en realidad no tienen que validar los significados. Eso justamente es lo que se necesita en la actualidad. Personas que tengan conocimiento y que lo apliquen y que no se callen en función del conocimiento. Pues bien, hay un conjunto de personas que son específicamente los periodistas. ¿Ya? ¿Alguien sabe quiénes son los periodistas? ¿Alguien sabe qué hace un periodista? Hola, Investiga la verdad. ya. Investiga, presenta justamente una versión de los hechos buscando la verdad. Muy bien. Hay un derecho importante que se llama el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, puesto que está incluido en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Boliviano. El derecho a la información es el derecho que tenemos todos a poder acceder, buscar, investigar o reproducir, recibir y difundir información. Me explico, ¿ya? Para eso voy a utilizar
este, nuevamente el mapa. Adelante, Mayerly, mientras hablo del mapa. Adelante, te escuchamos. Buenos días, Gunnar. Quería decir que aparte de lo que dijo mi compañero, aparte de investigar y analizar y redactar, o sea, se encargan también de esa investigación llevarla a conocer a otras personas, no solo se lo guardan. Buen punto, ¿ya? Ese es el trabajo de un periodista. Explico este derecho para entender justamente el aspecto del periodista y me encanta que participen ustedes, ¿ya? Enseguida justamente anoto la participación. Cuando hablamos específicamente de un derecho de las personas, entendemos un derecho como una facultad que tenemos todos. Y el derecho a la información se identifica como una facultad. ¿Qué se entiende como una facultad? Se entiende como libertad, ¿ya? Es una facultad que tienen todas las personas, que tienen todas las personas, es decir, que es universal. ¿En qué consiste? Personas. ¿En qué consiste este derecho? Este derecho ya permite tres cosas importantes. Primero, acceder. Después, permite recibir y asimismo difundir cosa, lo que conocemos como información. Cuando estamos hablando de información, estamos hablando de datos que son de interés de las personas. Entonces, el derecho a la información es una facultad que tienen todas las personas que permite acceder, recibir y difundir la información. Y se reitera, son datos de interés de todas las personas. El derecho a la información está referido específicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguien sabe qué es este documento? ¿Alguien sabe qué es este documento? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No saben? Sí, sí, bueno, lo escucho. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal, bueno, ustedes lo que conocemos como derechos en realidad no han sido justamente referidos o justificados o no han sido facultades reconocidas para las personas durante mucho tiempo. Hasta antes de 1952, por ejemplo, las mujeres no podían votar y mucho menos podían presentarse para ser electas en nuestro país. ¿Por qué? Porque sus libertades no eran reconocidas como tales. Eso era más privilegio de los varones. Lo propio pasó con acceder a la universidad. En la Edad Media, Edad Moderna, pues las mujeres no accedían a las universidades. Entonces, había una suerte de discriminación, pero sin saber que era una discriminación, me dejó entender. O cuando hablamos de esclavitud, también justamente había ese hecho. Entonces, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones
la Organización de Naciones Unidas establece una declaración de 30 artículos, donde señala específicamente las libertades que tiene el ser humano, todos los seres humanos, independientemente de su pensamiento, color, nivel de educación, edad, etc. Y una de ellas es el derecho a la información. El derecho a la información que está señalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal. Y concretamente, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: todo individuo, pero ¿por qué lo voy a leer yo? Si justamente lo puede leer Luz Quispe. Luz. Buenos días, Gunnar. Sí, está bien, lo voy a leer. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Ok, aquí en este derecho están señalados dos. Bueno, en este enunciado de este artículo están enunciados dos derechos. Explico. Y para eso necesito la pizarrita. El primer derecho, el más reconocido, el más visible, ya, es el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, que está referido puntualmente en este punto que estoy marcando. ¿Se ve el marcador rojo? Sí, Gunnar. Ese es el primer derecho, el derecho a la libre expresión. Nadie te puede coartar, nadie te puede decir qué tienes que pensar, qué tienes que decir, no. Claro que esto no involucra que insultes a los demás, porque también estás vulnerando el derecho a la dignidad de los demás. Pero si no vulneras ningún derecho, eres libre de decir lo que se te ocurra. ¿Ya? Ayer me han hecho una entrevista en un programa de radio. Medio tramposos los de este programa de radio. ¿Por qué? Porque yo he evitado referirme justamente a un documental que uno de los compañeros de ustedes ha desarrollado, un genio, para mí, un genio haciendo producciones. Pero bueno, en este documental tiene una postura. Y me han preguntado sobre eso. ¿Es verdad lo que dice este documental? ¿Qué opina? Etcétera. Y lo único que les he dicho, cada uno tiene libertad de expresión, puede expresar lo que desee, como tal. Claro que menciona algunos nombres de algunos docentes que probablemente, si ellos en defensa de su nombre pueden hacer algún proceso, lo pueden hacer, porque eso puede señalarse como difamación. Y eso es un delito penado por ley. Pero a lo que me refiero, cada uno puede decir lo que quiere decir sin necesidad, sin herir primero o dañar los derechos de otros. Pero eso está garantizado por este derecho, la libre expresión. Pero aquí abajo hay otro derecho, el derecho de investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones, pero sobre todo información. Ese es otro derecho. Y este derecho se llama derecho a la información. No es el mismo derecho. La libertad de expresión se refiere específicamente a la libertad que tenemos todos de actuar sin ningún tipo de presión ni temor, exceptuando respetar los derechos de los demás. Actuar libremente, expresarnos libremente, opinar libremente. Pero otra cosa es investigar, recibir información y difundir. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque la información
no es lo mismo que la opinión. Este primer derecho, la libertad de expresión, está pensado en el emisor, en el que emite una opinión. Pero este derecho no solamente está pensado en el que emite una opinión o una información, sino también en el que recibe. ¿Sí? Entonces, aquí son dos derechos que son vinculados, pero son diferentes. El primer derecho se refiere a garantizar nuestra expresión y el segundo derecho involucra acceder a la información, recibir información y difundirla. Sobre todo recibir. Aquí hay varios sujetos involucrados. El que investiga, el que recibe y el que difunde, que puede ser la misma persona o tres personas diferentes. Y aquí en el primer derecho solamente se refiere al que emite. Por eso, cuando hablamos específicamente de estos dos derechos, a pesar de que señalan en el mismo artículo, son dos derechos diferentes. Sobre el derecho a la información, el mismo ha sido justamente identificado en el artículo número 5, o ha sido nombrado en el artículo 5 de la declaración o del decreto intermirífica. En el artículo 5, bueno, vamos a ver. El decreto intermirífica es un decreto que emerge del Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica hace una reunión de sus obispos y la última vez se dio justamente a mediados del siglo XX, 1960, 61, 62. Todos los obispos se fueron justamente para el Vaticano a sacar declaraciones. Y sobre estas declaraciones, concretamente, se ha referido a el derecho información, a la información, que está señalado en el capítulo 1 y el artículo 5. ¿Ah? Entonces, voy a marcar este primer párrafo y voy a pedir a Nora Griselda Perca, ¿sí? Nora. Hola, Nora. Creo que no está Nora, ¿no? Nora Griselda Perca, ¿estás? A ver, parece que... Voy a colocar en el WhatsApp también. No, no está. Ok, debe estar muy ocupada. Hola, sí, Gunnar. Recién estás accediendo. Te estoy llamando desde hace 2 minutos. No estás en clase, Nora. Me voy a disculpar, no podía prender el micrófono. ¿Mm? Sí, estaba bloqueado, algo me decía que no podía acceder. ¿Ah, sí? Y recién me solucionó, sí. Es medio grave que te desconfíen de vos, ¿no? No participas. Y por eso te estoy haciendo leer, porque quiero escuchar tu voz. Pero bueno, claro, como tiene la cámara apagada, la única que tiene la cámara encendida es Abril, ¿ya? Pero todos los demás tienen la cámara apagada. ¿Y qué estarán haciendo? Solamente Dios sabe. Jessica, un cordial saludo, Jessica. Qué lindo verte. Por favor, Nora, ten la gentileza de leer lo que está marcado con celeste. Ya. La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, a la búsqueda y divulgación de noticias.
Es evidente que, a causa del progreso de la sociedad humana actual y de los vínculos más estrechos entre sus miembros, resulta muy útil y la mayor parte de las veces necesaria. En efecto, la comunicación pública y oportuna de los acontecimientos y de los asuntos ofrece a los individuos un conocimiento más pleno y continuo de estos, contribuyendo así eficazmente al bien común y promoviendo más fácilmente el desarrollo progresivo de toda la sociedad civil. Por consiguiente, existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre cuanto afecte a los hombres individual o socialmente considerados y según las circunstancias de cada cual. Aquí, eso que hemos leído de las facultades, esto que hemos leído acá, en esta segunda parte, ya ha sido definido acá, pero no tenía nombre. Y en 1962 la Iglesia Católica le pone este nombre, derecho a la información. Es por eso que el derecho a la información, gracias por la lectura, Nora, está señalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, recién se nombra como tal, como derecho independiente en el, como hemos leído, decreto intermirifica del Concilio Vaticano II. Ahora, hay personas que, bueno, este es un derecho universal, pero hay personas que que no tienen el tiempo para acceder ni para difundir la información, porque eso requiere tiempo. Pero solamente pueden recibir información. Hay personas que no pueden acceder ni difundir por falta de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen o qué hacen? Las personas que no pueden acceder ni difundir información confían en unos amigos que se llaman periodistas. Los periodistas son personas que desarrollan actividades referidas sobre todo al acceso o también a la difusión de la información. Un periodista desarrolla actividades referidas a acceder a la información y difundir información. Por falta de tiempo, el público no puede acceder a la información o no puede difundir, así que confía en unos profesionales que desarrollan actividades de acceso y difusión de la información. Y estos son los periodistas. Entonces, yo les he hablado de todo esto para poderles invitar a generar y hacer un censo. Lo que les propongo, queridos amigos, como un tema de investigación, es justamente hacer un censo de los periodistas en Cochabamba. Saber cuántos periodistas existen y dónde están trabajando. Podemos hacerlo esto en Cochabamba o dependiendo de ustedes, podemos hacer también incluir a Quillacollo y Sacaba o a toda la región como metropolitana como tal. Pero vamos a enterarnos de lo que hace un periodista. ¿Y para qué? Para saber dónde trabajan, cómo trabajan, cuánto ganan, qué hacen. Y esto les va a ayudar mucho a ustedes. ¿Por qué?
porque tenemos que investigar, pero no vayamos solamente a mirarnos las caras o a disimular o a tratar de hacer un simulacro de investigación. Vamos a investigar en serio. Y eso, lo que les pido, salgamos del aula, salgamos del curso, salgamos de esta concepción ahorita que están en la computadora, la mayoría quizás en un celular. Pero vamos a donde tenemos que dirigirnos después de terminar la universidad. Claro que muchos de ustedes no van a trabajar como periodistas, pero por lo menos van a conocer específicamente la realidad laboral de estos periodistas. Entonces, yo les quiero proponer a ustedes que podamos trabajar con este tema, hacer justamente un censo de la situación del periodista. O sea, el tema, bueno, el censo no sería el tema en sí sería la situación de los periodistas. ¿Se puede ver lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, De los periodistas. Dependiendo de dónde estamos viviendo, si es posible, podemos incluir a Quillacollo, incluir a Sacaba, Cochabamba, la ciudad. Si hay algunos que viven en Tiquipaya, también incluimos a Tiquipaya. Y en función a eso, identificamos la situación del periodista. ¿Qué les parece este tema? Hola. Por favor, son libres de opinar. Ya les hemos hablado de la libertad de expresión. ¿Les gusta este tema? ¿Se sienten interesados por investigar este tema? Hola. Sí, Gunnar. Yo les invito a que podamos salir de nuestras aulas universitarias y vamos a los medios. Veremos cuál es la situación de los periodistas y en función a eso determinaremos específicamente si deseamos dedicarnos a ello o no. Entonces, como investigación, podemos tomar este tema y vamos a hacer un estado del arte respecto de este tema, la situación del periodista en Cochabamba. Por eso, el estado del arte tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa heurística, donde vamos a buscar información escrita, libros y conocimientos. Y a partir de eso, vamos a hacer una revisión documental. Para hacer esta revisión documental, vamos a utilizar estos buscadores. Un buscador muy interesante es el Scholar Google. Un buscador interesante es el Google Académico. Voy a abrir un ratito el WhatsApp para poder enviarles también información por ese medio. Un buscador muy interesante es el Google Académico. A ver, un cachito. Voy a compartir una pantalla en específico. En mis tiempos, ya, no había la posibilidad no había internet. Y lo que hacíamos era ir a las bibliotecas. Pero ya en los tiempos actuales, pues sencillamente hay bibliotecas y hay internet. Por tanto, uno de estos buscadores es el Google Académico. No el Google. En el Google busca páginas comerciales y otro tipo de sitios. El Google Académico nos ayuda específicamente a encontrar información. Por ejemplo, voy a buscar aquí situación periodistas Cochabamba.
Y voy a ponerle un PDF. ¿Ya? Ahí está. Derechos de los periodistas, percepciones en el lugar de trabajo, los medios de comunicación masiva en conflicto, la estrategia periodística, escapar de la censura, el derecho de la información dentro del contexto científico boliviano. Ah, lo conozco este sujeto. El derecho a la información. Ah, lo conozco también este sujeto. 2 veces. Qué interesante. El periodismo cultural y medios electrónicos. Vamos a ver el primer artículo. Hago clic acá y me va a dirigir esto a un artículo que se llama Los derechos de los periodistas, percepciones en el lugar de trabajo, escrito por Valeria Vega y Adriana Borda. Aquí han hecho un artículo como tal, estas investigadoras. Entonces, el estado del arte, lo primero que tiene que señalar es identificar artículos científicos. Para hacer el estado del arte, lo primero es encontrar artículos científicos o tesis. No podemos desarrollar otros documentos, un sitio web, no, tiene que ser artículos científicos o tesis. Un artículo científico como el que están viendo ustedes en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno hace un estado del arte? Va a leer un artículo científico. Y en función específicamente de un artículo científico, al poder leer, tiene que identificar algunos elementos que vamos a poner en consideración en el marco de esta ficha. Aquí, en la plataforma Moodle, hay una ficha que dice ficha de revisión documental. Pueden acceder ustedes haciendo clic acá o vamos a acceder, les voy a enviar para que no digan no he encontrado, no he podido abrir, estoy desde mi celular. Bueno, ok. Les voy a enviar esta ficha integrada. A ver un ratito. Voy a ver si es el archivo correcto. Si es el archivo correcto, voy a eliminar esto. Ya pues, eliminate un ratito. Es el archivo correcto, pero hay alguna cosita que tengo que eliminar. Ya pues, ay, Dios santo. Ya pues, papito, eliminate. A ver, perdón. Ya, ahora sí. Ok, ahora sí, les estoy enviando al grupo del WhatsApp esta ficha, que por si acaso también la pueden, reitero, la pueden descargar del WhatsApp. ¿Ya? Oh, perdón, la pueden descargar a la plataforma Moodle, pero ya les he enviado esta ficha documental. ¿Ya? Vamos a ver la ficha documental sobre la cual vamos a trabajar considerando este artículo que hemos escogido. ¿Ya? No se preocupen, lo que estoy explicando está grabándose, por lo cual se llega a compartir con todos y tiene justamente esta acepción. ¿Sí? Cuando nosotros ubicamos esta es la ficha a la que me refiero, les he enviado esta ficha y les voy a indicar cómo leerla o cómo justamente, ay caramba, me he olvidado borrar, por favor lo van a borrar ¿ya? Me he olvidado borrar este contenido de acá, no, lo voy a enviar de nuevo un ratito. Ya, ahora sí. Es que he utilizado como ejemplo y lo voy a borrar de acá para que no haya confusión. Ya, ahora sí. Están viendo la ficha, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Ya, esta ficha tiene 3 partes.
La primera parte se llama los datos generales y metodológicos, que tiene que ir específicamente acá. O sea, esto sirve para identificar datos de propiedad, autoría, edición, ubicación y datos teóricos y metodológicos. Posteriormente está la sección de análisis, que está en el segundo plano, ¿ya? En unas filas que dicen cita textual, descripción, análisis y resultados señalados. Y la última parte dice conclusiones, que pueden señalarse como la interpretación del artículo. Para hacer un estado del arte, ustedes deben partir sí o sí de artículos científicos o de tesis. No pueden leer otro documento como tal. ¿Por qué? Porque el estado del arte es sobre la investigación, sobre investigaciones. No es sobre cualquier documento, sino específicamente sobre investigaciones. Así que si se ha hecho una investigación en video, ven el video. Si se ha hecho una investigación en documental, ven el documental. O si hay justamente fotografías en el marco, no sé, se ha hecho una foto de investigación, la analizan. Pero aquí se ve específicamente investigaciones que sean publicadas como artículo, como tesis o en los formatos de investigación. No cualquier documento, no cualquier libro, ¿me dejo entender? ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo un libro que dice Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, escrito por José Carlos Lozano. Este no es un libro que debo tomar. ¿Por qué? Porque el propósito de este libro es enseñar qué es la comunicación de la investigación. Oh, pero aquí dice comunicación, pero sí, este es un texto de enseñanza, no es una investigación. Tienen ustedes que buscar artículos o tesis referidas justamente a la investigación. Ya hemos encontrado en el Google Académico una. Vamos a analizarlo y trabajarlo. Las compañeras o nuestras colegas son Valeria Vega y Adriana Borda. Entonces, en el marco de esta investigación, voy a buscar cuál es el problema. Bueno, primero lo primero, tengo que identificar el nombre. Lo que hago es copiar lo que nos gusta, ¿no? Copiar y pegar. El título del artículo lo pongo aquí. Listo. Los derechos de los periodistas y percepciones en el lugar de trabajo. Ese es el título del artículo. ¿Tiene algún subtítulo? Vamos a ver. A ver, ¿tiene algún subtítulo? Bueno, tiene en inglés. Lo puedo copiar. Y lo puedo poner eso como subtítulo. Como ya les he dicho, para comunicación científica todo se pone en inglés. Sigamos viendo el artículo. El nombre de las investigadoras son Valeria Vega y Adriana Borda. Copiar, pegar. Lo único que voy a hacer va a ser poner el nombre, primero el apellido, colocar coma y luego poner punto y coma. Más tarde, la próxima semana les digo por qué. Y colocar de esta manera. Apellido, coma, nombre, punto y coma, apellido, coma, nombre. ¿De qué año es esto? Del año, es un artículo científico, del año 2013. 2013. ¿De qué área es este artículo? Porque aquí me dice área. Este artículo es del área de Derecho de la Información, Periodismo, Libertad de Expresión. Voy a colocar aquí periodismo. Ubicación. ¿Dónde encuentro esto? Si encontraría en una biblioteca, pondría el nombre de la biblioteca. Centro de Lectura Paulo Freire, de la facultad. Pero lo he encontrado acá en internet. Así que lo único que hago es copiar esta dirección.
y lo que nos gusta, ¿verdad? Pegar. Aquí dice código. Esto solamente es para biblioteca, ¿ya? Como aquí no es biblioteca, no pongo nada. Observador, aquí pones tu nombre y la fecha que has generado la revisión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Gunnar, perdón, yo tengo dos preguntas. Adelante. Una, ¿este trabajo va a ser grupal o va a ser individual? Individual. Y entonces, y la otra pregunta era, entonces tenemos que buscar un artículo científico que sea sobre el periodismo aquí en Cochabamba, ¿no? De eso, o puede ser de Quillacoy, de todos los lugares. Solo era eso, gracias, Gunnar. Exacto, periodismo en Cochabamba. Y hay que llenar esta ficha. ¿Alguna pregunta de la ficha que estamos llenando? Ya, como no hay preguntas, vamos un poquito a leer el artículo para identificar el problema. Toda investigación tiene que tener un problema. Toda investigación tiene que tener un problema. Y justamente el problema se refiere a la fuente como tal. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, aquí está el problema. Por favor, después de dar una lectura, ya ustedes obviamente lo van a leer en mayor tiempo, pero bueno, a los que leemos ya sabemos en qué lugar más o menos está. Ya por eso me es fácil determinar cuál es la pregunta o cuál es el problema. El problema de una investigación básica está en formato de pregunta. Y aquí está la pregunta. Por favor, tuviera la gentileza Milton Aymar Vargas Fernández. Milton. Sí, estoy aquí, Lisa. Gunnar, me llamo. Perdón, ay, lo siento, ¿Puedes, perdón, por Gunnar. favor, leer esto? Sí, claro que sí. Ok. Así la presente investigación se planteó la pregunta de determinar cuál era la percepción respecto de las condiciones de ejercicio. Ay, perdón. De nuevo voy a leer. Así la presente investigación se planteó la pregunta de determinar cuál era la percepción que tenían los periodistas de Cochabamba respecto de las condiciones del ejercicio de sus derechos humanos y laborales en el desempeño de su profesión en un país cambiante y que tenía opiniones enfrentadas al respecto. Bien, genial. Tienes una hermosa voz. Yo te invito a que vayas al programa para justamente utilizarla. Tienes una voz muy interesante para que sea de radio. Acá está el problema. Aquí es la pregunta de investigación. ¿Qué hago? Lo que nos gusta, copiar y pegar. ¿Cuál era la percepción que tenían los periodistas de Cochabamba respecto de las condiciones de ejercicio de sus derechos humanos y laborales en el desempeño en un país cambiante y que tenía opiniones enfrentadas al respecto? Ese es el problema. Si quieren, ustedes pueden colocar el número de página, ¿ya? Que aquí justamente está señalando en la página 41. Ahora, sigamos. La ficha nos dice y nos habla sobre ejes temáticos, ¿ya? Aquí se tiene que colocar si existen objetivos de investigación. Se parte la definición de lo que es periodista, se llega a 100 periodistas reporteros y se les pregunta, no hay ejes temáticos, directamente se ingresa a los ejes, directamente ingresa. Pero aquí hay leyendo la introducción, dice, en la presente investigación surge como respuesta a dos inquietudes. En primer lugar, verificar si estas condiciones laborales han cambiado con el advenimiento del actual proceso de cambio. Y en segundo, cuáles son las condiciones laborales concretas. Esto podría ser justamente, se podría copiar esto
y colocar esto en los ejes temáticos. Los subproblemas de investigación se refieren específicamente a otras preguntas o los objetivos específicos de la investigación. En este caso, vamos a identificar y vamos a partir de este hecho, de estos aspectos, ¿no? Y lo estoy copiando tal cual. Ahí está. ¿Listo? Acá están los dos subproblemas de investigación y el problema general que hemos identificado. Luego vamos a la siguiente parte que se refiere al paradigma científico. Hemos hablado del paradigma positivista, naturalista y sociocrítico. Entonces, si buscamos explicar, es paradigma positivista. Si se busca comprender, es paradigma naturalista. Si se busca denunciar algo, es paradigma sociocrítico. Aquí vemos a Canedo, vemos sí. En este marco se ha hecho un estudio y se toma justamente autores, ¿ya? Haciendo específicamente una descripción. No vemos acá gráficos, no vemos una explicación. Esto es más específicamente una descripción como tal. Por tanto, esto pertenece al paradigma naturalista. Ustedes marcan ya con una X este paradigma. Y vienen acá. Si es un paradigma naturalista, seguramente va a ser político-cultural. El abordaje comunicacional. Y aquí ponen a los principales autores señalados en la bibliografía. Los principales autores señalados en la bibliografía. Luego, posteriormente, identifican el enfoque de investigación. Es cuantitativo cuando hay resultados cuantitativos. Es cualitativo cuando hay justamente texto como tal. Aquí si bien hay resultados cuantitativos, ¿sí? Pero más que el resultado o el texto en sí, se puede identificar que puede ser una combinación de ambos. Porque si bien ha hecho un sondeo, una investigación, una encuesta a una muestra de 100 personas, ¿ya? Si bien lo ha desarrollado, pues también condiciona y establece un paralelismo comparando con los contextos como tal. O sea, aquí no hay un gráfico, un pie como conocemos tradicionalmente. Por tanto, esto es cuanti y cualitativo. Puedo marcar estos dos. En función del método, no dice específicamente nada, pero sí de la técnica se refiere justamente a una encuesta y revisión documental o revisión documental. Una encuesta y una revisión documental, ¿ya? 9 horas 43 minutos. Voy a acabar acá.